Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles 11 de diciembre. En la localidad de San Isiomo, zona de Mairana, alrededor de 60 personas fueron evacuadas de sus viviendas debido a la ruptura que sufrió una cañería de gasoducto de YPFB. Según informes preliminares, el incidente fue controlado a tiempo y si bien no se registraron daños personales, el hecho causó la alarma general en los pobladores. Las válvulas de GLP que transportaban por esos ductos fueron cerradas en las comunidades Las Tunas y en Todos Santos para evitar cualquier desgracia, informó Wences Cortés, concejal municipal. En las próximas horas se espera un informe oficial de YPFB Transportes sobre las causas del incidente. Hace 15 días un hecho similar ocurrió en la zona del Plan 4000 en la capital cruceña, donde una maquinaria pesada provocó el rompimiento de la cañería de GLP. Y con más noticias, los choferes del transporte público en Cochabamba decidieron realizar un paro indefinido con el repliegue total de sus motorizados y anunciaron que hoy marcharán por toda la ciudad para hacer prevalecer su pedido de incrementar el precio del pasaje de 1 boliviano con 70 centavos a 2 bolivianos. Los transportistas dicen que no bloquearán la ciudad, según decidió la Federación del Autotransporte de Cochabamba. Habrán marchas en todas las calles de la ciudad porque así lo han pedido las autoridades, afirmó Lucio Gómez, secretario general del autotransporte. El representante de los transportistas, como uno de los puntos definidos en el ampliado, declaró como personas no gratas y enemigos de este gremio a los concejales Rolando Cáceres y David Herrada y calificó de traidor al diputado Javier Santiesteban. Más noticias. El defensor del pueblo de Bolivia, Rolando Villena, presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos durante la gestión 2013 y alertó sobre el ejercicio y vigencia de los derechos humanos en el país. La violencia no solamente ha crecido, sino que se ha intensificado y extendido, alimentada por la impunidad, la debacle del sistema judicial, el aparente desinterés del gobierno para enfrentarla, la tolerancia y permisividad institucional y la pasividad y complicidad de los ciudadanos, afirmó Villena. La violencia ha crecido contra niños, niñas y adolescentes en casi todos los ámbitos de su vida y el 83% de los menores sufren violencia en sus hogares y escuelas. En Bolivia hay 850.000 niños trabajadores, de los cuales el 87% se desempeña en oficios considerados peligrosos y un 77% no es remunerado porque desarrollan actividades laborales familiares. Y con más noticias les contamos que el gobierno y los empresarios privados pactaron vetos al segundo aguinaldo. Según el acuerdo, los dos grupos de trabajadores que no recibirán el beneficio serán los cargos gerenciales y ejecutivos, además de los que hubieran sido despedidos o renunciaron antes de la promulgación del decreto 1802, explicó presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez. El titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdub, indicó que en la federación piden el pago del aguinaldo que no sea retroactivo y que se pueda negociar con los mandos ejecutivos. En la COP refutarán el segundo punto y convocarán a una reunión para analizar el decreto porque demandan la universalidad del beneficio. Los microempresarios afirman que ya hay acuerdo con sus trabajadores sobre la medida. Con más noticias en Bolivia News, la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca acordó la creación de la figura del vicegobernador y de los subgobernadores para el proyecto de estatuto autonómico. Las tres bancadas estuvieron de acuerdo y ratificaron que el número de los asambleístas subirá de 21 a 25. El presidente de la Asamblea, Zacarías Herrera, dijo que la comisión redactora ya remitió el documento a la directiva y convocó a una nueva sección en la que se dará inicio a la fase de aprobación del proyecto de estatuto. A continuación les presentamos nuestros datos económicos.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.44. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. El Dakar 2014 se lanzó de forma oficial en Bolivia. Se inició la cuenta regresiva para el rally más importante del mundo que por primera vez pasará por Bolivia. Ayer en el Hotel Radisson de La Paz y con la presencia del presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, se lanzó oficialmente en el país el Rally Dakar 2014 que los días 12 y 13 de enero llegará a Uyuni. Etienne Lavinch, dueño del Dakar y titular de la Amaury Sport Organization, fue el invitado especial en la gala. El francés Lavinch, mandamás del Dakar, agradeció por el recibimiento y anticipó que la prueba será un éxito. Por Bolivia pasarán solo las cuadratracks y las motocicletas y será en la 7ª etapa. Nunca antes el Dakar se corrió en el cielo. Fue el lema del lanzamiento del Dakar. El recorrido en el país se contempla las poblaciones de Villazón, Tupiza, Atocha, Uyuni, Salinas de Garci, Mendoza, Tagua y San Pedro de Quemes. El presidente Evo Morales recordó que hace un año la competencia parecía un imposible para el país, pero gracias a los esfuerzos realizados, la prueba es una realidad. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.